mío. Y el jovencito que va a ese lugar, muchas veces lo que recibe palabra es de gente que lo que están es buscando su restauración. Y si tú estás atado, tú no puedes libertar a otro. Entonces agarran esa misma línea de no someterse a nadie y que yo soy fulano de tal. Y quieren forzar con Dios a que Dios lo use, atentos que están en el monte. Pero si tú no te sometes a lo poco, tampoco Dios te va a llevar a lo mucho. Dios te bendiga, familia. Nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión, ¿verdad? Este es tu espacio testificando con excelencia. Sean todos bienvenidos a tu espacio. De verdad que para nosotros es un sumo gozo, una honra saber que ya eres parte de la familia Excelencia Cristiana. Como siempre, tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Así mismo nos pueden buscar todas las redes sociales. Hoy, señores, tenemos un invitado muy especial. A la vez, este hombre de Dios es de la casa, ¿verdad? Un hombre de Dios con una trayectoria muy impactante. A la vez, lo que Dios está haciendo con él es algo extraordinario, a pesar de que el pastor sacó un espacio de su tiempo con tanto compromiso que tiene, ¿verdad? Y Dios lo ha traído hacia acá para bendecir nuestras vidas. Hoy hay una palabra profética que te abrirá los ojos y a la vez te va a edificar, y cosas que quizás no conocías o cosas que quizás no pensabas que podía ocurrir, hoy Dios nos dará una advertencia para que nos cuidemos de nosotros mismos. Hoy está con nosotros mi hermano y amigo Pastor Raymond de la Rosa. Dios te bendiga. Te bendiga, bien, me siento bien, gracias a Dios. Amén. Para mí es un gran gozo estar aquí contigo compartiendo en Excelencia Cristiana. Aleluya. Y no, tú sabes que nosotros somos tuyos. Amén. No, y de verdad nos sentimos honrados, profeta, porque sacaste fue un espacio corriente para estar acá. Y yo sé que Dios premia los esfuerzos y a la vez uno a veces no sabe la vida que Dios puede cambiar con tan solo una palabra de un minuto. Y yo sé que será de bendición. Así que hay una palabra profética amén, que Dios... Amén, en realidad sí, tenemos ese compromiso de parte de Dios, amén, la gran comisión, de predicarle el Evangelio. Amén. Y qué más por este medio que llega a tantas personas. Amén. Hay gente que yo sé que han dado testimonio de que alguna palabra, bendito sea Dios, de parte de Dios, ha llegado a su vida y ha cambiado su vida. Y eso es lo importante, que nosotros a veces creemos que es una simple palabra, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y yo sé que hay gente que están pasando por situaciones que quizás no saben cómo lidiar con eso, pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta cómo nosotros podemos salir de algunas situaciones. Amén. Así mismo. Yo quiero leer la palabra de Dios aquí en Génesis capítulo 4. Bendito sea el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quiero traer esa palabra de parte del Señor, hablando en realidad de que hay que cuidarse de uno mismo. Así es. Ustedes saben que Caín le trajo una ofrenda a Jehová. Así es. Bendito sea el Señor. Y Abel también. Abel trajo de lo más preciado para Dios, sacó lo mejor. A veces no todo el que está en escenarios grandes y potentosos le da lo mejor a Dios. Así es. A veces la gente quiere que le den lo mejor a ellos, pero ellos no quieren dar lo mejor a Dios. Y hay gente que quizás no están en escenarios poderosos
y le dan lo mejor a Dios. Aunque Dios no le deje lo mejor a ellos. No le dé lo mejor a ellos. Dios. Ellos no están buscando ser reconocidos, porque ellos saben que tienen un compromiso, porque Dios le dio la vida. Y Dios, tú no elegiste estar aquí en la tierra, Amén. Fue Dios que te trajo. Así y es. Dios diseñó un plan para ti. Y algo que es poderoso. Y entonces nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios de nosotros, sin esperar nada a cambio. Aquí no puede haber un intercambio. Amén. Así de es. que De yo que te tú doy me- y tú me y das. tú me das. Como el intercambio que hay hoy. Yo te invito a predicar para que tú me invites a predicar. Ay, lo dijo. Ay, Yo te Dios invito y te hago una agenda para que tú me invites. ¿Me entiendes? Y haga lo Entonces, mismo. muchas veces nosotros copiamos eso y solamente le damos a nuestros hermanos esperando algo a cambio. Así es. Tú ves que la gente le da a la gente que tiene, Que porque tiene. ellos creen que ellos le pueden devolver algo. Así mismo es. Nadie le está dando a nadie que no tiene nada. Nada gratis. Nada gratis. Todo es un intercambio. Entonces, Así es. ese asunto, Wow. el único que puedes exaltar y reconocer lo que tú le das a Dios es Dios. Así es. Y Dios es el que posiciona y da en alto. Entonces, hay veces que la gente se ensaña contra ti porque ve la gracia que Dios deposita sobre ti, pero tú no eres el culpable. Así es. Porque si yo tomé de esa fuente, tú también tienes acceso a esa fuente. Así es. Entonces tú no te puedes estar concentrando Exacto. en lo que yo estoy haciendo para Dios, porque eso te va a limitar a tú poderle dar lo mejor a Dios también. Wow. Entonces Wow. muchas veces nosotros decimos, ¿y cómo le llegó esto a este varón? Y si yo me estoy esforzando, puede ser que tú no te estés esforzando a la medida que Dios quiere que tú te esfuerces. Dios Porque Caín trajo del fruto de la tierra lo que agarró para Jehová, pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel buscó de lo más gordo, de lo más bonito, entresacó de lo mejor para Dios, para entregárselo. Entonces, hay que cuidarse de los Caín. Amén. Porque hay un grupo de Caín que ellos tienen el palo en la mano Wow. Wow. para darte por detrás y no te dan de frente. Dios Ellos mío. siempre te invitan al campo. Hay que campo. tener cuidado con esa gente. Esa gente te invitan al campo, Dios. pero es para matarte. Y Dios. muchas veces hablan Wow. a tus espaldas. Verdad. Le dicen a los, no lo invite. Wow. O No sea que invite a fulano. no todas las invitaciones se cogen. No. Ay, ay, ay. Porque hay invitaciones que te están invitando para medir fuerza. Y sentenciando Para tu ver si cuerpo. es verdad que tú le das la ofrenda como Dios te depositó esa gracia. Es para medir tu gracia. Para ver No si Dios es está contigo. para ver si Dios está contigo. No es de que porque me invitaste, de que para que tú crezcas ministerialmente. Sino es para probarte. Así Tú, es. bueno, los congresos, tú has hecho congresos de 20 predicadores. ¿Y qué ha pasado? Oye. Se te arma un lío. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente lo que va es a medir A medir fuerza. fuerza, así Pero a es. medir fuerza entre la gente. Esos son los Caín, los que miden la fuerza entre sus hermanos. Amén. Yo no tengo que medir fuerza contigo. Yo tengo que ir y darle lo mejor a Dios. Porque Dios es el que establece. Y cuando es. Dios te establece, nadie te puede quitar de ahí. Así es. Y hay veces que la gente dice, no se lo merece. Es Wow. menor que yo soy el mayor. Dios. Yo soy el hijo mayor Y de tengo Dios. más capacidad que Yo él. soy el hijo mayor de Adán. Wow. Yo tengo más capacidad. Yo fui preparado. Yo soy esto. Yo soy lo otro. En la tierra tienen todos los títulos. Wow. Y Dios viene y le da un ministerio Santo. a ese Pedro que con su sombra los enfermos se sanan. Y todo el mundo dice, ¿y cómo fue que lo consiguió? Porque yo fui al instituto, yo tengo una licenciatura en teología, yo soy esto, soy lo otro. Y ellos no saben cómo fue que tú conseguiste eso. Fue dándole lo mejor a Dios. Amén. Así es. ¿Y qué es lo mejor que tú tienes? Tu vida, Tu vida. tu adoración, Así es. sacarle lo mejor a Dios. Así es. A veces la gente te pregunta y dice, ¿y cómo fue que tú lo hiciste? Wow. Yo no sé, No sé. cómo fue que lo hice. Lo único que yo le quiero dar lo mejor a Dios. Así es. Entonces, entramos en el error de querer intercambiar con Dios Ay, las ay, ay. bendiciones. Wow. Yo te doy lo mejor, pero esperando que tú me des lo mío. Así. Entonces, el que tiene esa actitud se desespera y Wow. nunca va a alcanzar la bendición. Así es. Porque cada vez que quiere recibir o que de la boca de Dios sale que lo va a bendecir, ellos se desesperan porque ven la prosperidad Wow. de lo que son Abel. Bueno. Entonces, Santo. si tú eres Abel, si tú eres Caín, suelta esa actitud. Caín tiene una actitud de arrogancia, Así es. tiene una actitud de altivez. Caín tiene una actitud
de opacar a sus hermanos que van creciendo. Caín tiene una actitud de que nadie le dé mejor ofrenda a Dios que él. Caín tiene una actitud de destruir la generación que viene subiendo. Entonces, Dios levanta gente de generación en generación. Así es. Joselito, ahorita vienen unos muchachitos a predicar que nosotros no le vamos a dar ni por los tobillos. Dios va levantando gente de generación más poderoso. La generación de ahora es más poderosa que la de Gigi Ávila. Así es. Y la de los predicadores de antes. Lo que pasa es que esa gente no tenía las herramientas que Dios nos ha entregado hoy. Dios mío. Y lo que Dios puede hacer contigo hoy puede llegar a multitudes a través de las redes sociales. Así es. Antes no, antes había que grabar un video, después que al se vaya al tiempo, de CD en CD. Pero hoy no, hoy hay algo que es instantáneo, en vivo. Pueden ver la maravilla de Dios a través de uno que Dios comienza a usar. Entonces, no se puede sentir celo por la generación ni amenazado por la generación que viene subiendo. Así mismo es. Hay que aconsejarlo y ayudarlo para que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Entonces, si tú te sientes amenazado por el que viene subiendo, entonces tú no estás preparado para recibir la bendición de Dios. Y el peor error a la vez que cometió Caín, que Caín en vez de aprender de haber, mejor sintió celo y envidia por haber. Hay cosas como que es difícil como de entender o de comprender. Por eso que el título que hoy tú estás tocando con el tema Cuídate de ti mismo, es que si yo veo que tú le estás dando a Dios lo mejor, mi deber es aprender cómo tú lo haces para yo también hacerlo más excelente que tú. Entonces hay gente que en vez de pensar estas cosas, diciendo, déjame aprender de él, cómo es que él lo hace, para yo también tomar esa herramienta y tratar de darle un poquito mejor de lo que yo hago. Sin embargo, Caín, en vez de tener esa mentalidad, la mentalidad de él fue sentir celo y amenaza. Él teniendo la herramienta con que hacer las cosas, mejor le daba a Dios lo peor. Entonces, al él ver estas cosas, la Biblia dice que Dios miró con agrado a ver y luego su ofrenda. Lo que me da a entender es que lo que va a sorprender a Dios no es tu ofrenda, sino tu actitud, cómo tú lo haces de corazón. Amén. Entonces Dios miró que el corazón de Caín no estaba bien. Entonces vemos personas que en vez de estar enfocados en lo que Dios lo mandó a hacer, están enfocados en lo que otro está haciendo. Y eso está acabando. Y a la vez hay un punto respecto de cuidarse de sí mismo. ¿Tú crees que hay una persona que a veces Dios lo prueba, a veces con un pequeño liderazgo en la congregación o en la iglesia y se quieren creer como jefe? ¿Cómo? Ay, Dios mío. Hay gente, ¿cómo tú crees que existen esas personas? Sí. Ay, eso es. Ay, Jehová. Ese es un grave error. Cuando Dios, por ejemplo, tú necesitas ayuda, pero la gente que te rodea tiene que tener tu mismo espíritu. Si la gente que te rodea no tiene tu espíritu y no se someten a ti, Dios. Es un error darle confianza o un poquito de poder. Porque he visto casos de gente que, por ejemplo, el pastor sale un mes para Estados Unidos a predicar. Y cuando le dejó la iglesia a un varón que supuestamente está preparado, que supuestamente puede hacer el trabajo de Dios, pero cuando llega tú encuentras que todos los miembros están en contra tuya. ¿Por qué? Porque en ese mes lo preparó y lo puso en contra tuya. Entonces, se supone que el que establece es Dios. Así es. Mire, yo conozco pastores que no voy a decir que están preparados a cierto nivel como la gente muchas veces quiere aquí en la tierra. Pero fue Dios que lo llamó. Así es. Tú puedes tener todos los títulos de la tierra y si tú no tienes el llamado, tú no sirves para nada. Tú puedes tener todos los títulos. Mira, tú puedes ir a la escuela de que para ser pastor, para ser evangelista, para ser profeta. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Te pueden enseñar lengua, hablar en lengua, te pueden
todo lo que tú quieras, pero si tú no tienes el llamado, eso no funciona. Así es. Porque el llamado, o el que tiene el llamado, entonces es que recibe de Dios para poder dar. Gloria. Entonces, ¿qué sucede? Eso es un grave error. Wow. Yo no dejo gente, que no tenga mi espíritu. Yo no dejo gente que no se sometan a lo que yo le digo de parte de Dios. Amén. Y todo el que yo le he dicho para la gloria de Dios algo y no se ha sometido, de allá para acá viene. No, con el moco para abajo, pastor, si yo me hubiese llevado de usted. Porque a veces la gente cree que es por tú tener superioridad sobre ellos. Y no saben que es un consejo sano de parte de Dios para que ellos mañana puedan llegar a la cima. ¿Me entiendes? Porque mi objetivo es que todos los que Dios me pone a dirigir lleguen más lejos que yo. Wow. Yo seré un pie de amigo para que ellos se puedan expulsar hasta donde yo no he podido llegar. Dios. ¿Por qué? Porque mañana, ¿qué es lo que ellos van a decir? Dios. Yo estoy aquí gracias a Dios y luego a un hombre que Dios utilizó llamado fulano de tal. Santo. Entonces se va a marcar la generación. Amén. Que entre viene. Elías y Eliseo. Sí, entre Elías y Eliseo. ¿Por qué? Porque esa doble porción va a llegar a ti. Pero se necesita un Elías para entregarte. Se necesita un Elí para entonces formar a un Samuel. Entonces muchas veces nosotros no queremos. Tengo este problema. Una gente tiene 3 años en el Evangelio, 2 años en el Evangelio. Y le profetizan que es profeta. Y ya no se quiere congregar. No se quiere someter. Anda para arriba y para abajo. Estoy en tal culto. Tú ves 10 afiches. Oye, tú ves 10 afiches, pero no te han pedido ni permiso que te van a predicar. Entonces a veces la gente dice, no, porque usted quiere ponerle bozal al buey que trilla. Yo no le pongo bozal al buey que trilla, pero al que trilla de verdad. Ok, déjame ver tu agenda. No, yo tengo, bueno, estas 10 predicaciones es acompañando al evangelista fulano de tal. Digo, pero mijo, tú tienes que estar aquí formándote primero para nosotros hacer lanzamiento de tu ministerio y que ya tú puedas correr. Pero si tú no estás preparado para correr, entonces hay algo que se llama cuando la gente se pama espiritualmente. Dios. Porque la gente en la casa no aprendió a darle lo mejor a Dios. Entonces se fue por la línea de Caín. Y cada vez que va a actividades, ve que Dios usa fulano, Dios usa perencejo. Y ellos quieren forzar. Y ellos quieren hablar como Joselito. Hablar la misma lengua que Joselito, pisar en el piso igual que Joselito, y dicen, pero esto no funciona, esto no funciona así. ¿Qué es lo que pasa? Pero a Joselito le funciona y a mí no. Lo que pasa es que ya Joselito fue formado en esa área, y Joselito puede decir lo que sea y el Espíritu de Dios se va a mover, porque es Dios que lo está dirigiendo, pero tú no fuiste formado. Tú lo que agarraste fue que te pusiste un saco, una corbata y cogiste para el monte. Tengo problemas con la gente que van al monte. Ay, no lo digan, profeta. Yo fui al monte muchísimas veces. Yo amanecí en el monte. Duré 9 años esperando que Dios me entregara a mi mujer. Dios, ¿cuántos años? 9 años. Dios. Y era todos los días en el monte. Pero tengo un problema con la gente del monte. Wow, desatan. El 95% de la gente que van en el monte están en pecado buscando restaurarse. Dios mío. Y el jovencito que va a ese lugar, muchas veces lo que recibe palabra es de gente que lo que están es buscando su restauración. Y si tú estás atado, tú no puedes libertar a otro. Entonces agarran esa misma línea de no someterse a nadie y que yo soy fulano de tal. Y quieren forzar con Dios a que Dios lo use. Atentos que están en el monte. Pero si tú no te sometes a lo poco, tampoco Dios te va a llevar a lo mucho. Porque te va a hacer daño. Todo el que está en la cima hoy en día tuvo un mentor que hasta cocotazo le dio. Sí, así es. Todo el que está en la cima hoy en día tuvo una gente que le decía, no, eso no lo haga así. Esto es así, esto es así. Porque tú te topas con personas que ahora te dicen, tú le explicas cualquier cosa y dices, pero yo no sabía que eso era así. Es que tú nunca estuviste en la iglesia para ser formado. Entonces, si tú no tienes una agenda que tú predicas todos los días como quien dice, si tú no eres una persona, tú tienes que aprender primero en la iglesia, darle lo mejor a Dios y servir. Y tener un hombre de Dios que te pueda guiar y te pueda enseñar y decir, no, eso no lo haga así. Porque la mayoría de errores
comienzan cuando la gente cree que le está dando lo mejor a Dios y que ellos son los que le están dando lo mejor a Dios. Y cuando se topan con un Abel dicen verdaderamente que yo estaba equivocado. Dios. Verdaderamente que yo pensaba que yo le estaba dando lo mejor a Dios. Wow. Y por eso no ven el fluir en su vida. Santo. Y la mayoría de gente así, su ministerio se queda estancado a tal magnitud de que algunos están en el mundo. Hay otros que nunca se sometieron a nadie y andan de iglesia en iglesia. Santo. Y hay otros que dicen, fulano es mi pastor, pero yo tengo 2 años que no lo veo. Sí, tengo 2 años que no lo veo, que no pasan por allá. Entonces, en realidad, ese espíritu de Caín, está acabando con usted. Oye, ese es un espíritu que en realidad siente celo ministerial por lo que son Abel. No quieren que lo Abel, Dios lo use. Tampoco quieren que Dios le entregue bendiciones a esos que le entregan lo mejor a Dios. Y ellos entienden que hay que hacerlo como ellos digan. Entonces, eso está arrasando con la iglesia. Y hay un punto muy, pero muy interesante que acabaste de tocar. Y es que los Caín de hoy en día, como ellos no pueden dar lo excelente, en vez de gozarse en tu éxito, deciden matarte. Entonces, hay muchos que si no pueden llegar donde tú llegas, ellos deciden destruirte para que no lleguen ninguno. Para que no lleguen ninguno. Ellos prefieren que no lleguemos ninguno. Santo Dios. No, y hay que tener cuidado con eso, Caín. Eso se está viviendo hoy en día. Hay que tener cuidado con eso, Caín, porque los Caín te engañan para llevarte al campo. Pero ellos es para llevarte a su territorio, donde ellos pueden dominarte y destruir lo que Dios tiene contigo. Entonces, hay un problema con la gente que son así como Abel. Y es, no problema, sino es que ellos son sanos en la fe. Y son personas que no tienen malicia. ¿Tú quieres que te enseñe cómo es? Yo simplemente no tengo malicia. Mira, yo lo que le quiero dar es lo mejor a Dios. Pero los Caín no le gustan hablar contigo. Ni tampoco le gustan investigar cómo es que tú le estás dando eso lo mejor a Dios. Ellos lo que quieren es destruir lo tuyo. ¿Me entiendes? Entonces, lamentablemente, o no lamentablemente, Dios va levantando gente de generación en generación. Nosotros no podemos creer que somos vitalicios aquí. Dios está levantando una generación que viene con un avivamiento y con una unción terrible. Ahora, cuando Dios te establece como autoridad en la tierra de parte de Él, esa autoridad estará ahí para guiar a esa generación que viene a que no cometa los errores que tú cometiste. Así es. Y que entiendan que verdaderamente tú le puedes dar un consejo, pero ellos pueden reflejarse en ti de que Dios te estableció y que mañana también Dios lo va a establecer a ellos. ¿Y qué tiempo tú tienes en el Evangelio sirviendo? Amén. Yo tengo 23 años sirviendo el Evangelio. Yo me convertí a los 14 años. Santo. En esos años, antes de tú llegar a un pastorado, cuéntanos el mentor que tú tenías, cómo te alineaban y cómo te corregían. Ay, Dios mío. Porque hoy en día la generación de ahora van suave, que se convierten hoy y aparecen 2 o 3, buena cobertura. A los 3 años están en afiche. Exacto, y tienen buena cobertura, que invierten en ellos, y no le dicen nada, tiran para adelante, mijo. Pero bueno, antes... Yo me convertí en una iglesia de ancianos. Mi pastor, Ernesto Pérez, de la Iglesia Asamblea de Dios, la Esmirna de Cristo Rey. Y era una iglesia de ancianos, habían como 10 ancianos, el único joven que era yo. Entonces ahí fue que yo aprendí a tocar la güira, la conga, porque eso hay otro problema. La gente no quiere ni aprender a tocar un instrumento, ya yo soy profeta, a mí no me hablen de eso. Señor, usted tiene que aprender a hacer algo para Dios. Porque ¿qué tú crees? Que nada más es predicando y saltando palabras. Tú tienes tú vas a llegar a escenario que hay gente que dice, faltó el pianista.
Pero si tú sabes tocarle piano a Dios, el culto se va en gloria. ¿Me entiendes? Así es. Pero si no, tú dices, no, yo soy el profeta, que no quiero, no sé ni tocar guira, ni hacer nada. Entonces tú tienes que hacer algo en la obra de Dios. Entonces ahí Dios comenzó a formarme en la palabra y eso, me bauticé. Luego yo me mudé y llegué a la iglesia Luz en las Tinieblas de nuestro pastor Nicolás Novoa. Amén. Y ahí también Dios terminó de formarme en cuanto a lo ministerial. Comenzamos el ministerio Sumergido en la Unción. Alexis Jerónimo y yo. Ese primer día se derramó una gloria ahí que los demonios chillaban por las casas y lo traían así. Eso fue algo extraordinario. Y Dios, Alexis Jerónimo estaba pastoreando y luego, y yo entonces entré al pastorado. Luego me mudé para acá, para San Isidro. Y en la iglesia Jesucristo Roca de Poder, mi pastora Norma Castro. Ella fue la que me ungió como pastor. Amén. Me mandaron primero como obrero. Y tú sabes que cuando ya la iglesia tiene 12 miembros bautizados, entonces ya te unge como pastor. Y ahora mismo nosotros ya tenemos nuestra iglesia constituida, Iglesia Evangélica Alfarero Celestial. En todo ese trayecto que yo te lo he hablado tan corto, yo he tenido hombres de Dios a mi lado. O sea, que Dios me ha puesto al lado de ellos, mejor dicho. Como nuestro hermano Genaro, de San Cristóbal, que es un hombre que desde que yo me convertí, él siempre ha estado ahí conmigo, siempre ha estado ahí. También la pastora Juana, de allá de Baní, también una sierva de Dios que siempre ha estado ahí con nosotros. En realidad, todo el mundo tiene que tener un mentor. Mira, si tú no tienes un mentor, el dolor será tu mentor. Los fracasos con dolor es que te van a enseñar. Pero si tú tienes un mentor que tú respetas y obedeces, hay mucha gente que dice, pastor, pero ¿y cómo usted a ese varón? Lo que pasa es que la gente no sabe. Él, por ejemplo, Genaro Tizón, viene conmigo desde que yo me convertí. Entonces yo le debo un respeto a esa persona. Entonces a veces la gente dice, pero usted predica mejor, usted esto, que lo otro, usted se desenvuelve mejor. Pero no es eso. Lo que pasa es que esa gente, cuando yo estaba en Pampers, esa era la gente que estaban conmigo desde ahí. Entonces yo me debo a Dios y tengo un respeto por ellos y honro la vida de esa gente. Porque la gente ya, cuando tú vas entrando en edad, que ya tú no estás buscando a Dios igual y por la vejez ya tú no te puedes meter 7 días y en cierto lugar y no puedes estar brincando para allí y para acá predicando. La gente cree que ese rango no está ahí. Es un rango que está ahí y es aún mayor. Por eso a Ezequiel Molina, cada vez que yo lo veo, yo le hago así. General. A veces yo lo veo en el supermercado. Jefe, usted es un general. Usted es un general de Dios. ¿Por qué? Porque son gente que tienen 60 años en esto, que han visto de todo. Tú puedes ir con la mayor unción y revelación y con lo otro, y eso no lo sorprende a ellos. Eso no lo sorprende. Porque ellos vienen de una generación que levantaban muertos. Y han visto de todo. Y han visto gente terrible en Dios y después caen en pecado. O sea, han visto de todo. No, nada lo sorprende. Entonces, hay que tener un mentor, hay que tener a alguien en la tierra que Dios haya puesto, que tú puedas ir en cualquier momento sin fuerza y ellos darte una palabra de aliento de parte de Dios. Entonces, esas personas Dios la ha puesto en mi camino para que me ayuden, ¿me entiendes? También tuve un tiempo con Manuel Valdés, evangelista Manuel Valdés, y su esposa Clary también, y ellos me ayudaron mucho, porque, ¿cómo te digo? A veces la gente quiere caminar como la mala res solo y no tenía a nadie. Y cuando tú no tienes a nadie, mira, eso es un problema, porque el día que te llegue el día malo, tú necesitas ir para donde alguien que te diga, reacciona, ¿qué es lo que te pasa? No cometes el error, ¿me entiendes? Pero si tú no tienes a nadie donde desahogarte y hablar con la persona, porque hay momentos de gloria, pero también hay momentos difíciles. Hay momentos difíciles, hay momentos terribles en la vida de la persona. Que nada más Dios te puede sacar de ahí. Y Dios usa a sus siervos. Así es. Y
esa gente hay que honrarlo. Gloria a Dios. Esa gente, el día que tú puedas, darle una ofrenda. Así es. Esa gente, el día que tú puedas comprarle algo, cómpralo. El día de su cumpleaños, sorpréndelo. Así es. ¿Por qué? Porque son personas que dedicaron su tiempo y su vida a ayudarte para que tú hoy estuvieras en la cima que Dios te ha llevado. Así es. No podemos ser mal agradecidos. Así es. Dios mío. Impresionante, señores. Wow. Tremendo testimonio, tremenda palabra. Dios es un Dios que no llega ni tarde ni temprano. Dios siempre está justo a tiempo. Y cada día que va pasando, uno va aprendiendo más de Dios, ¿verdad? Y cosas que a veces uno dejaba pasar por alto, a veces Dios utiliza esas herramientas para hablar a nuestras vidas. Amén. Y tú tocaste unos puntos muy interesantes, y es que a veces para poder llegar a la cima, obligatoriamente Dios tiene que usar a un mentor. Aún hasta nuestro presidente de este país no llegó solo. Él necesitaba los votos de los ciudadanos que lo llevaran allá arriba. O sea, que nadie sube solo. Sí, incluso tú dirás, pero ¿cómo así? La Biblia dice que Jesús, aún Jesús con la cruz, él no la llevó solo. La Biblia dice que hubo un soldado romano que le dijo, yo creo que a Simón de Cirene, si no me equivoco, le dijo, ¿y tú? No, yo soy fulano que viene del campo. Ok, ayúdalo con la cruz. Y Jesús no la pidió, pero en su humanidad la necesitaba. Wow, Dios santo. Wow, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todo. Entonces, ese de repente de que llegó una gente a ayudarlo con la cruz, eso no vino de hombre. No. Fue el mismo padre que le puso a sentir. Ayuda a mi hijo, porque de carne y hueso. Sí, ¿y tú crees que esa cruz, varón? Latigazo para acá, latigazo. Oye, no fue fácil. Entonces, hay un momento que Dios va a poner personas que te ayuden con la cruz, aunque al final tú termines de llevarlo solo. Pero de que sea un refuerzo. Sí. Cada ministerio necesita un refuerzo. Sí, necesita. ¿Entiendes? Hay un momento que Dios te lleva una gente que te dé un consejo, fulano, aunque después que tú ¿entiendes? En el camino te quiera, tú te acuerdes de la palabra. No, ya Dios me habló, no puedo volver. Entonces, por más lejos que Dios nos lleve, por más que Dios nos use, Dios siempre está o tiene a alguien. Y ya para culminar, profeta, ¿qué equilibrio debe de tener un ministro que tiene un pastorado, tiene familia, tiene trabajo, tiene iglesia, tiene negocio y tiene un gran ministerio? ¿Qué equilibrio debe de tener un pastor? Es un rompecabezas, pero ¿qué herramienta debe de tener para mantener ese equilibrio entre la familia, el ministerio? ¿Qué herramienta debe de tener? Ajá. En realidad, tú conoces el nivel que usan los albañiles. Cuando tú pones el nivel aquí, el nivel te dice si está derecho, si está inclinado más para acá o más para acá. Y tú sabes que el nivel en el medio tiene como, que se ve como un aceitico, una agüita, como una burbujita que te dice si está derecho centrado. Exacto. Entonces, esa parte del nivel, relacionándolo con lo de Dios, es tu relación con Dios. A veces estamos muy inclinados a los afanes de la tierra. Exacto. Y en lo espiritual estamos en el suelo. Exacto. Nada más tenemos apariencia y título. Pero espiritualmente estamos secos y vacíos. Exacto. Entonces, Dios me ha hecho entender y me ha dado esa lección de que primero yo tengo que estar bien con Él para que las cosas fluyan. La Biblia dice, el Señor diciendo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, lo que tú no puedes, la unción de Dios lo puede hacer. Y mayormente cuando nosotros nos entregamos al Señor, las cosas van a fluir. Se te va. Mira, pero yo he encontrado evangélicos en depresión. Santo. Evangélicos turbados que ya dije que ya preparan la maleta que se van para el mundo. Mi hermano, y cuando le pregunto, ¿y tú estás orando? Yo estoy ahí más o menos, no estoy buscando mucho a Dios porque el problema me está agobiando. Entonces, tú estás desanimado por lo de Dios, por eso es que tú no puedes percibir lo que viene de Dios. ¿Por qué José estaba tranquilo? Sus hermanos lo vendieron, entró a la cárcel, llegó a la casa de Potifar. José está tranquilo porque él depende de su relación con Dios. Y cuando venía cada sueño, él tenía la interpretación porque Dios se la daba. ¿Por qué? Porque él lo que se preocupaba era no por el problema, sino por el Dios que a él, que lo va a llevar a la cima. Entonces,
Si Dios te prometió que te va a llevar a la cima, Él no te dijo a ti que no van a venir problemas. Así Siempre van a haber siempre. problemas y dificultades. Pero si tú aprendes a descansar en Dios y a nivelar tu vida espiritualmente hablando, tú puedes hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Dios. Ahora, si te consume lo de la tierra, tú eres una presa fácil de Satanás. Wow. Pero si tú puedes trabajar en la tierra y estar conectado con Dios, Amén. eso es lo mejor que te puede suceder. Así mismo es. Amén. Dios mío. Si se añade algo más, se daña el asunto. Aleluya, Dios gloria a Dios. ha hablado específicamente, claramente, Dios ha puntualizado, ¿verdad? Esta palabra para que nosotros podamos entender y recapacitar que en Dios hay un equilibrio. La Biblia dice, busquemos primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Dios tiene que ser el centro de todas las cosas. Cuando Dios es el centro de tu familia, todo marchará bien. Cuando Dios es el centro de tu negocio, todo marchará bien. Cuando Dios es el centro de todo, el día que te sientas en aprieto, si Dios está ahí, Dios resolverá ese problema. Es igualmente que, como dice en el libro de Reyes, que hubo un profeta llamado Eliseo que se encontró con una mujer importante, la Sunamita, ¿verdad? Una mujer muy interesante, la cual esta mujer físicamente lo tenía todo, pero en ella había una necesidad y era que ella necesitaba tener un hijo, pero era imposible, según la ciencia médica. Pero cuando el profeta pisó su casa jamás fue la misma. Wow, entonces, ella, al hacer estas cosas, para ella provocarle que Dios se quedara a través del profeta, ella tuvo que preparar algo extraordinario. Pudo preparar una habitación, cama, silla, candelero. Entonces el problema es que queremos que Dios habite en nuestra casa, pero no queremos preparar un lugar para Él. Y Dios necesita su espacio. Claro. Y cuando a Dios tú le preparas su espacio en la casa y tú le dices, Señor, a pesar de todo lo que tengo, tú eres el dueño de mi casa. Mi casa es tu casa, mi familia es tu familia. Wow. ¿Verdad? Todo lo que tengo es tuyo. Ahí cuando suceden los problemas, Dios se acuerda porque Dios es agradecido. ¿Me entiendes? Si a Dios tú le buscaste un techo, ¿me entiendes? Y le dijiste, ven, esta cama es tuya, hay una sábana y una almohada. Dios está agradecido que el día que hay un problema, el primero que saca la cara es Dios. Es Dios. Porque esa es su casa, ¿quién lo va a echar? ¿Quién va a echar a Dios de su casa? ¿Me entiendes? Y lo mejor es tú tener a Dios de socio hasta en tu negocio. Porque cuando viene la crisis, Dios dice, no, pero este es mi negocio y nadie me lo va a quebrar. Exacto. Eso es algo terrible. Ay, Dios. Qué bueno. Así pues. Entonces, nunca deje a Dios por nada terrenal de la tierra. Para que no nos pase como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se apartó de la cobertura de su padre, no le fue bien. Entonces, el peor error que por más que tú tengas cosas en la tierra, nunca deje a Dios. Porque como dijo el pastor a través de la Biblia, sin Dios nada podemos hacer nada. Y con Dios todo lo podemos. Gloria al Señor. Así que comparte este video para que otras vidas puedan ser bendecidas. Le voy a regalar 3 segundos al pastor para que haga una oración por todos ustedes, para que esta palabra pueda trabajar en sus corazones. Amén. Dios te bendiga. Bendito sea Dios. Padre, gracias, Señor. Sí, te damos toda gloria y toda honra porque tú la mereces. Señor, mira aquel que nos está mirando, Señor. Te pedimos, Señor, ahora que tú los guardes, que tú los bendigas de una manera especial. Padre, y que la bendición no lo domine. Padre, y que se cuiden de ellos mismos, Señor, porque a veces cuando estamos necesitados, que tú nos bendices, entonces nos olvidamos de que tú eres el centro de nosotros. Bendice a cada hermano y cada amigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Tu amigo y hermano Joselito Pérez estuvo conectado contigo junto al pastor Raymond de la Rosa. ¿Cómo pueden, si alguien quiere visitar tu congregación? Amén. Iglesia Evangélica Alfarero Celestial. Estamos ahí en Valle del Este, San Rafael, esquina 9. Ahí estamos a sus órdenes. Somos una familia, amén, que adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga. ¿Y cuáles son los días de servicio? Tenemos culto todos los días, como quien dice, menos el lunes y viernes. Eso es de descanso. Todos los otros días. Aleluya. ¿Sabes? Así es, siempre activo. Que el eterno Dios nos bendiga todo hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga. Shalom, shalom.